Maestra Tere, buena tarde. Estamos todos en sala. Muchas gracias, arquitecta Dolores. Buenas tardes. Antes de iniciar con la sesión del día de hoy, me voy a permitir leerles algunas indicaciones que tienen ustedes, que pueden leer en el Classroom. Tenemos material que nos ha compartido nuestra ponente del día de hoy, en donde pues nos da diversos artículos con el tema que nos ocupa, la cal. Estos artículos son del Congreso Internacional de Tierra, en donde se ha abordado este tema y que creemos pueden ser de interés para todos ustedes. También nos ha compartido el documento, el libro que se llama Delimitación de Sistemas Constructivos Mixtos, en donde pues tiene una participación importante la doctora Angie, y también nos las está compartiendo para que ustedes puedan tener una mayor opción de dónde buscar. Si a ustedes les interesa ampliar el tema sobre la cal. También me ha pedido el ingeniero, Mario Juan, que a las personas que viven aquí en Puebla se les obsequie un kit que tiene que ver con la cal. Esto es muy importante que tomen nota. De todos modos, lo vamos a subir al Classroom y lo vamos a decir al final por aquellos que lleguen un poquito tarde. Este kit únicamente se va a repartir el miércoles 28 de las 2:30 de la tarde a las 4:30 de la tarde en la 5 Oriente número 2. Ahí van a ver una puerta, junto hay una ventana de estas antiguas verticales en donde va a estar la arquitecta Dolores y una servidora repartiendo este kit. Nada más que, por favor, les pedimos que pasen ese día y esa hora por el kit. No se va a repartir posteriormente. Para todos aquellos que se pueden escapar un poquito a esa hora, por eso le hicimos esa hora, es la hora de la comida, que se pueden escapar de la oficina para que se los podamos entregar. Así también lean para la sesión del lunes 1 de agosto, la maestra Estrella Soledad. Ya saben que todas estas actividades son de forma opcional, pero por ser un taller, creemos que es importante que tengan estas actividades, que tengan esta interacción con los ponentes. La maestra Estrella Soledad nos ha encargado que subamos este ejercicio que van a encontrar en el Classroom. En este ejercicio lo tienen que iniciar, lo tienen que preparar desde el viernes 30 por la noche o el sábado 31 por la mañana. Esto es para que lo tengamos, este material listo para su sesión que sería el lunes 1 de agosto. Les pedimos, por favor, que lean este Classroom en donde pues está todo este material que les acabo de comentar para que podamos tener una mayor interacción con nuestros ponentes. Y bueno, sin más, me da mucho gusto darle la bienvenida a este nuevo taller guía que ahora va dirigido hacia los materiales de restauración de monumentos inmuebles. Este taller guía es un anexo del taller guía de proyectos de restauración. Aun siendo que nosotros no hayamos tomado el primer taller, podemos entender perfectamente estos temas que se van a desarrollar en estos módulos porque son ya en obra. Estos materiales de los cuales vamos a platicar, ya sea la cal, la lumbre, el jabón, la baba de nopal, y pues nos hemos atrevido, porque es un atrevimiento por parte de los restauradores, también incluir un tema un tanto polémico acerca de los materiales sintéticos. Que sí, que no. Bueno, pues nos hablará una ingeniera química especialista en el tema, ella es restauradora, así que con toda la experiencia del mundo nos podrá platicar de todos estos materiales que podemos usar y que no es tan recomendable usar. Así que vamos a estar trabajando en estas 4 sesiones los días lunes y miércoles. Ya terminando el mes de julio, iniciando el mes de agosto, nos va a dar mucho gusto reunirnos a las 5:30 de la tarde para poder abordar estas sesiones en voces experimentadas como es la doctora Angélica Pérez, el ingeniero Mario Juan, la maestra Estrella Soledad Carvajal y la maestra Silvia Montesinos.
Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy, que está dirigida precisamente pues, a un material muy, muy importante en la restauración, un tema y un material muy importante para nosotros como restauradores, que es la cal. Este tema va a estar abordado por la ponente Angélica, la doctora Angélica Pérez Ramos, de la cual, con su permiso, voy a leer una breve semblanza de su amplio currículum profesional. La doctora Angélica Pérez Ramos es doctora de Arquitectura por la UNAM, aprobada con mención honorífica al trabajo de tesis con 2 líneas de investigación: producción tecnológica de la arquitectura e historia y patrimonio. Estudió la licenciatura en arquitectura y la maestría en arquitectura con especialidad en conservación del patrimonio edificado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es académica desde hace 13 años y ganadora de 2 medallas al desempeño académico Eusebio Quino. Entre las obras y proyectos que destacan en su currículum se encuentra la participación en el Museo Casa de la Música de Viena en Puebla, la exfábrica La Constancia Mexicana, el Museo Internacional del Barroco, entre otros. Recientemente realizó una estancia de investigación en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid, España. Ha participado en diversos eventos de difusión y publicaciones a nivel nacional e internacional. Entre las más recientes, participó en el capítulo del libro Materiales Arquitectónicos de Producción Histórica. Este fue el tema que incluyó en el libro Aproximaciones a la historia de la conservación en México, de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. La doctora es miembro activo de la Latin American and Caribbean Chapter Association for Preservation Technology International, disculpen mi inglés, y del capítulo México, y consejera titular del Consejo Ciudadano del Centro Histórico de Puebla y Patrimonio Cultural de esta hermosa capital de Puebla. Doctora, es un gusto para nosotros tenerla en esta sesión, en este curso taller. Le cedo la palabra. Muchas gracias, Tere. Buenas tardes a todos. Primero que nada, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Tere. Gracias por la invitación. Estoy muy agradecida y muy contenta de poder compartir con ustedes un ratito. Voy a permitirme compartir pantalla y cualquier cosa, quedo atenta. A ver, por favor, ¿me podrían avisar si ya se ve? Perfecto, doctora. Ya tenemos en pantalla su presentación. Ok. Bueno. Pues entonces voy a comenzar. Bueno, efectivamente, como ya lo decía la doctora Tere, vamos a empezar a platicar un poco del material que es la cal apagada. Específicamente, bueno, vamos a hablar en 3 fases dentro de esta ponencia. La primera es una introducción al respecto del material para que lo podamos identificar tanto en términos, o sea, en lenguaje, de la manera correcta, como a nivel visual y por características geológicas y mecánicas. En la parte del medio, que es donde voy a pedir la participación de ustedes, vamos a trabajar un poco sobre los mitos y realidades de este maravilloso material. Y después vamos a hablar de dónde nacen los mitos, cómo es que se generan y la verdadera razón, si son mitos o son realidades. Y por último, voy a presentarles una propuesta, resultado de una investigación que se está trabajando desde hace varios años. Pues bueno, primero que todo, vamos a aclarar el material del que estamos hablando. Es una cal, la que conocemos técnicamente de la manera correcta, se le conoce como cal aérea. Es una cal aérea porque tiene la particularidad de poder regresar a una forma estable, físico-químicamente hablando, gracias al CO2 del ambiente. Eso significaría que, vamos a decirlo de manera incorrecta, fragua con la ayuda del aire. No es fragua, el nombre correcto es carbonata con la ayuda del CO2, y vuelve a una forma estable. Quiere decir que su forma estable es como piedra, digamos, y la forma estable la recupera cuando empieza a fraguar con el aire y se vuelve piedra de nuevo. Por eso es que le permite al mortero tener cierta dureza o empieza la fase de endurecimiento. Es muy comúnmente confundida con el nombre de cal hidratada en polvo,
o con el nombre de cal hidráulica en polvo. La cal hidratada en polvo efectivamente es una cal, puede ser una cal aérea que se apaga, es decir, que con la presencia de agua se convierte en una cal en polvo, pero no tiene las propiedades que se tienen cuando el apagado se realiza con una gran cantidad de agua y se convierte en la pasta que vemos del lado izquierdo. Son químicamente parecidas, pero no tienen las mismas propiedades de evolución durante el tiempo, ni tampoco la misma configuración cristalográfica. Y la que vemos, la chiquita que vemos en pantalla, en el pequeño saco, es una cal hidráulica que tiene la propiedad de fraguar, ese sí es el nombre correcto, con el agua. Entonces, se comportan de manera distinta. De la que vamos a hablar el día de hoy es de la que tenemos en la parte izquierda, que es esta pasta de cal. Es una cal aérea y cuando ya está hidratada en forma de pasta se le conoce como cal apagada. Ese es su nombre coloquial. Bien, la primera parte, digamos, cuando está la cal en su forma más estable, químicamente hablando, es un carbonato de calcio, no únicamente constituido por calcio, tiene varios componentes, como la vemos en la pantalla, y pero me quiero quitar esto para que no les estorbe. Esa cal es la que comúnmente se conoce como cal de piedra, tiene diferentes vetas de distintos colores porque no es únicamente carbonato de calcio al 100%, está constituida por diferentes minerales, sin embargo, arriba del 90% de constitución en piedra tiene un alto, se puede hablar de que es una buena calidad del contenido, por el contenido de carbonato de calcio. Después de que la piedra de cal se extrae cuando ya se tiene a visión, muchos canteros y algunas personas que nos dedicamos a esto, a ojo podemos distinguir cuáles son las composiciones por color de la piedra y entonces después de esto la piedra generalmente se tritura y en la antigüedad también se trituraba y se calcinaba a altas temperaturas en hornos. Los hornos antiguamente, sobre todo en la región de México, de todo el país, eran unos elementos que se encontraban hacia abajo en la tierra y que incluso en toda el área de lo que era el barrio del Refugio aquí en la ciudad de Puebla se encuentra en la parte de abajo vestigios de hornos de cal y todavía algunas personas calcinan de esa manera la cal para poderla convertir en una siguiente fase. La siguiente fase es esta que está aquí, que pueden ver ustedes, que es la cal viva. Esa fase es una fase inestable, químicamente hablando, en donde la cal se convierte, adquiere un color que es blancuzco transparente, como lo ven en la imagen de la parte inferior izquierda, y es inestable y tiende a químicamente generar enlaces con el CO2 del ambiente para empezar a hidratarse. Empezar a hidratarse significa que incorpora las moléculas de hidrógeno para poder convertirse de una piedra, como la están viendo blanca, en un polvo. Cuando recibe poquita agua, poquito CO2, se empieza a generar un polvo que está hidratado, que es el que les enseñaba yo en la imagen anterior en medio, y no adquiere propiedades tan buenas como cuando adquiere suficiente agua y se convierte en una pasta. Entonces, la que están viendo en color blanco es la conocida como cal viva. La cal viva, ya que se tiene así, insisto, es una forma inestable. Y en este pequeño video, como la mayoría de ustedes conoce, cuando se le agrega agua en una suficiente cantidad a esa cal viva, empieza a hacer una reacción exotérmica, como lo vemos aquí, quiere decir que desprende calor a temperaturas altas, que se ha comprobado que deben de superar los 100 grados centígrados para poder asegurarnos de que el tamaño del área superficial de la molécula es la correcta y entonces tiene la facilidad de mejorar durante el tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo después de hacer este tipo de reacción, el proceso de apagado, ahorita lo vamos a ver, se continúa por aproximadamente 1 hora y se considera que en ese tiempo se ha terminado de realizar esa reacción en la que se convierte en una pasta de cal. Y en esa pasta de cal tiende a quedarse bajo una protección que puede ser de agua,
¿De qué la protege? Del CO2 del ambiente, porque de lo contrario, si se queda inestable en pasta, pues va a absorber el CO2 del ambiente y ya no va a servir, se va a hidratar de manera brusca y se va a empezar a carbonatar de manera brusca. Entonces se protege bajo un espejo de agua y entonces ya es como permanece bajo el agua y tiene la posibilidad de ir mejorando conforme el tiempo va avanzando. Esta reacción que ustedes ven aquí, para los que no hayan apagado cal, es una reacción que se da automáticamente, es una reacción química exotérmica, no necesita haber calor por parte de ninguna de las materiales, ni el agua ni de la cal. Esta que están viendo ustedes acá, la imagen de la parte izquierda, es como comúnmente en obra se realiza el apagado de cal en artesas que se fabrican a partir de tabique. Se ha demostrado que hay algunos plásticos de muy alta densidad que permiten realizar el apagado de cal sin disociarse, sin haber un proceso de descomposición del plástico, sin afectarse. Entonces también se puede hacer de manera vertical y esto es como comúnmente se hace para abarcar una gran superficie y para que el proceso de estarla apagando por parte de los maestros se haga un poco más sencillo. Aquí aparece una imagen en la parte central, la pasta de cal queda, así como la están viendo, queda como un elemento muy suave de color blanco que se combina con arena o con cualquier otro agregado para poderle proporcionar carga y generar un mortero. Y obviamente después están los morteros de cal, que son los que conocemos y los que utilizamos para poder hacer obras de restauración o trabajos actuales en sistemas constructivos que tienen a la cal como un material base. El mortero de cal, por ejemplo, se aplica para muchos procedimientos, los remamposteos, los rejunteos, las reestructuraciones, para inyecciones. Se aplica también un mortero fluido para hacer inyecciones, para romper áreas superficiales. Y posteriormente, cuando se deja expuesto al CO2, esa cal tiene la oportunidad de ir carbonatando, como les decía, al hacerse ayuda del CO2 y se convierte en su forma más estable nuevamente, que es el endurecimiento, y por tanto funciona entonces el propósito del mortero. Ahí entonces regresamos de manera práctica a la fase estable, que es la piedra. Por eso es que carbonata, regresa al estado de carbonato, o sea, de piedra. Este material ha estado presente desde la época prehispánica en nuestro territorio. Es un material sumamente noble que habla de muchas cuestiones, habla de cuestiones de territorio, de derecho a ciudad, de prioridad, incluso de herencia, ¿no?, cultural, en cómo se transmitían el conocimiento, pero también habla de cómo ellos trabajaban los materiales en torno a un sistema de economía social, y habla también de cómo el material era un lenguaje universal constructivo que permitió que las técnicas y los sistemas constructivos españoles se fusionaran con las técnicas constructivas de los indígenas y se pudiera hacer una fusión y se pudiera aprovechar esto en un lenguaje en el que no compartían el mismo idioma, ¿no? Entonces, una cosa que ellos sabían trabajar muy bien aquí a lo largo de todo el continente, específicamente el territorio mexicano, era el apagado de la cal y el manejo de la pasta. Entonces está presente en todos nuestros monumentos. Esta imagen que les ponía yo anteriormente es una imagen que seguro muchos de ustedes conocen. Es una sección, un sector de del basamento piramidal que sirvió de cimentación a la Catedral de la Ciudad de México. Y es maravilloso porque los pilotes, ¿no?, por hincamiento, que ven ahí esta sección de pilote que es de madera, que hinca en el basamento que sirvió como cimentación, a pesar de que generaba esfuerzos para cortar, para triturar y para deshacer el basamento, el mortero era lo suficientemente resistente en conjunto con la cantidad de piedra del basamento para soportar como cimentación. ¿Qué sucede y por qué la cal apagada? Bueno, la cal apagada se prefiere en los sistemas constructivos que desde el principio fueron concebidos, desde la cimentación, con este tipo de morteros, porque esos sistemas constructivos tienen la característica de trabajar una economía circular con el agua, con la parte hídrica, digamos, del contexto. Entonces, en esta imagen quisiera mostrar, digamos, de manera muy general, que este tipo de circulación, el agua se absorbe, el inmueble está
preparado y está acostumbrado para absorber el agua que se encuentra en el subsuelo, para llevarlo a través de todo su cuerpo y poderlo, digamos, sudar como si fuera una persona. Esta posibilidad de manejar hídricamente este comportamiento se lo confiere o le permite hacerlo el mortero de cal apagada, tanto para la pega como para un recubrimiento, porque una de las propiedades que tiene la cal apagada aérea es esa propiedad hidrofugante. Quiere decir que es amigable con el tránsito hídrico y permite que se fugue rápidamente y que esté pues como el sudor de una persona. En cambio, por ejemplo, los morteros de cemento no tienen este comportamiento hidrofugante, es otro tipo de comportamiento porque al cemento, al fraguar con el agua, se apropia de ella para poder endurecer y evita que haya una transpiración. Por eso es que la cal apagada se elige como el material para poder hacer obras de restauración, no porque sea un material ancestral, sino porque es el material que combina, que es compatible con el tipo de sistema hídrico del inmueble, ¿no? En general. Bueno, a raíz de la experiencia que he tenido en la situación laboral, tuve la gran oportunidad de estar vinculada con cuestiones de restauración desde muy pequeña. Y tuve la posibilidad desde mi trabajo dentro del campo de darme cuenta o de visualizar una problemática que se somete a una investigación que se lleva a un nivel de doctorado y todos tenemos además conocimiento de ella, ¿no? El uso del cemento como un conglomerante ha sido preferido desde hace muchísimos años para todos los sistemas constructivos sin discriminación. Y esto atrae otro tipo de consecuencias. Para producir cal apagada, como la que estamos viendo en la imagen de fondo, con características adecuadas, pero ¿qué es adecuado? Bueno, a nivel reológico y a nivel mecánico, requiere un tiempo. La cal, una vez que se apaga y queda la pasta, no automáticamente se puede tomar la pasta y agregarla a la arena. Se puede, por supuesto, pasa algo. Lo que sucede es que la cal está joven en ese momento. No tiene todavía, no se ha completado con el tiempo un proceso en cuanto a la estabilización de su molécula, en cuanto a la cantidad de área superficial, debe de crecer más el área superficial y lleva un proceso de degradación cristalográfica, empieza siendo un cristal, como si fuese un prisma hexagonal, y termina siendo como unos láminas hexagonales. Entonces, durante ese proceso eso le permite estabilizarse y hace que su área superficial crezca y hace que obtenga mejores propiedades a nivel reológico, me refiero a plasticidad, trabajabilidad, mecánico, a nivel adherencia, capacidad a la resistencia a la compresión. Entonces, si uno utiliza la cal apagada directamente de la artesa, para hacer el mortero, no es que el mortero no vaya a funcionar, es que no va a funcionar como debería, ¿no? Óptimamente. Entonces, en México principalmente conocemos que requiere un tiempo enorme y es un tiempo que se le conoce como el tiempo de envejecimiento o de pudrición. Y bueno, en realidad la cal no envejece ni tampoco se pudre. Sin embargo, este tiempo desgraciadamente la hace indeseable. Entonces, muchos de los constructores, y hablo desde mi perspectiva y desde mi experiencia como constructor, implica dinero, implica gasto, y entonces se prefiere en muchas ocasiones el uso del cemento. Desgraciadamente esto impacta en una cuestión de incompatibilidad con los sistemas constructivos históricos, ya lo expliqué. Y otro problema súper importante que tiene una perspectiva mucho más grande, más allá de la parte comercial y más allá de la parte meramente de la ejecución, es el riesgo de la extinción de una técnica de producción ancestral. Lo que pasa es que el proceso de apagar la cal implica una reacción violenta, ¿no? Una reacción exotérmica. Entre más volumen se apague, más violento puede ser. Y esto lo hace indeseable. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay albañiles, hay maestros que no le quieren entrar, hay constructores que no los exponen cuando se trata de volúmenes grandes. Y no la saben apagar, porque si te acercas al principio, pues saltan las piedras, entonces no la saben apagar bien, no saben sentir la pasta y entonces eso impacta en una técnica de apagado
pues no es una técnica bien trabajada, no es una técnica bien conocida, y esto impacta en la calidad de la pasta. Entonces tiene baja trabajabilidad, tiene una adherencia y una resistencia a la compresión menos deseable todavía. Y otra cosa importante es que al ser rechazada una producción tradicional por estas causas que se entienden desde la perspectiva de cualquier constructor, se rechaza un saber histórico y también se rechaza la equidad para la población. Porque la equidad para la población también implica en sectores vulnerables el manejo de esta técnica que es asequible para todo el mundo, que tiene un aditivo que vamos ahorita a hablar de él rápidamente, que es asequible a todo el mundo y que no condiciona a sectores vulnerables a tener que comprar la pasta ya apagada, sino que esto debería de ser un material de dominio público. Y la cal apagada envejecida, cuando se comercializa por necesidad, pues obviamente implica costos elevados. Eso es evidente, eso es natural, es esperable. Pero también desde mi experiencia como consultor en el ámbito de la ingeniería de costos y sobre todo en la obra de restauración, y desde mi perspectiva como constructor, que yo también la sufrí así, la realidad es que esos altos costos nunca van a compensar la producción en obra. Entonces, bueno, vamos a ver, se saben muchas cosas alrededor de esto, mitos y realidades. Entonces ahí es donde voy a pedir la participación de ustedes. Ahí me gustaría que no excediéramos el minuto de la respuesta, porque si no, entonces nos vamos a llevar toda la ponencia en esto y no es el chiste, ¿no? Pero bueno, a ver, me gustaría saber qué opinan sobre esto. ¿Es un mito o es una realidad? La cal, la pasta, una vez apagada, se debe cernir antes de usarse para lo que sea. Mortero de pega, para lo que sea. O acabado. ¿Sí? Doctora, perdón, sería conveniente comentarle a nuestros participantes que, bueno, en este taller, esta interacción con los ponentes es muy importante, precisamente por ser un taller, y lo que estamos pidiendo, y vamos a tener aquí a la maestra Dolores Ortiz, listísima, es que las respuestas sean de 1 minuto. Al minuto se corta el micrófono y continúa usted, doctora. ¿Cómo ve? Sí, súper bien, perfecto, Tere, sí. Muy bien, bueno, entonces lo vamos a hacer así y perdón por la interrupción. Adelante, doctora. Gracias. Les decía, ¿no? A ver, platíquenme si consideran esto un mito o una realidad. Breve la respuesta. Yo no tengo la oportunidad de ver las manitas levantadas, pero yo creo que la arquitecta Lolita nos puede apoyar. ¿Quién se anima? En la parte de abajo hay un icono que dice reacciones. Bueno, y también acá en el chat ya empezaron a trabajar todos. Dice Constantino realidad, Mónica realidad. ¿Quién da más? ¿Quién comenta que es un mito? José Jesús también dice realidad, ya que puede quedar grupos. Yo creo que será grumos. Ok. Bueno, pues vamos a comentar. Claro, se van a ampliar las respuestas en cómo va avanzando la ponencia, porque van a ver el sustento de esto. No, pues es un mito. La verdad es que esa es una costumbre. Sí pueden quedar grumos, eso no significa nada. Para un mortero de pega, no pasa absolutamente nada si la pasta de cal no se cirne, porque el grupo de grumos, en realidad, ya sea que esté cernida o que no esté cernida, en realidad lo que tendríamos que hacer para saber si la pasta de cal está bien apagada es verla en un SEM, ¿no? En un microscopio electrónico de barrido o en un TEM, que se ven ahí verdaderamente el tamaño de las moléculas, ¿no? El tamaño del área superficial. Eso es muy complicado verlo a ojo. No pasa absolutamente nada si está grumosa. Para un mortero de pega no tiene ninguna relevancia. Vamos a ver la siguiente, a ver qué tal dice. Los morteros de cal tienen tan baja resistencia que al paso de los años se pulverizan. Ya no tienen adherencia y se deshacen al tacto con los dedos. Mito o realidad, señores arquitectos, conservadores, restauradores, ingenieros. Mito, el primer, todo es mito, todo es un mito. La mayoría, yo creo que vamos a un 30% y sigue subiendo, dice mito. Mito. ¿Qué dice, doctora? Sí, es un mito. La realidad es que los morteros de cal
¿Son de baja resistencia? Por supuesto que sí. Si nosotros nos ponemos a comparar la resistencia a la compresión que tiene un mortero de cal con uno de cemento, ni siquiera se puede manejar por norma. Pero es que por eso no hay normas en el país. Por eso es que las normas para el mortero de cemento nos pueden aplicar para la cal. Y entonces estaríamos poniendo a competir a un material. Es como si pusiéramos a competir un pez contra una ardilla y medir la velocidad, ¿no? O sea, es que no o un pez con un pájaro para medir la capacidad de volar. Es que son materiales completamente distintos. El hecho que se disgreguen los dedos cuando se toma no quiere para nada decir que el mortero tiene baja resistencia a la adherencia, por ejemplo, que eso es lo que verdaderamente se busca. Más bien habla de una intemperización y ni siquiera la intemperización muchas veces es la culpable de disgregarse. Puede ser incluso un origen de cómo se preparó el material desde el principio, ¿no? Entonces, sí, efectivamente es un mito. José Jesús Telles pediría, por favor, que esto depende del adhesivo en caso de usar el mucílago de nopal. Esto lo podríamos platicar con la doctora en las preguntas y respuestas. Gracias. Continuamos, además, doctora. Gracias. Además voy a hablar del mucílago, así que no se preocupen. La cal no es útil para detener la humedad. Siempre que se usa cal, hay maestros incluso que te recomiendan, mientras no le ponga el cemento, olvídelo. La cal nunca es útil para detener la humedad. ¿Qué piensan? ¿Mito o realidad? Unánime, dice, es mito. Sí, efectivamente. Ya hablábamos del comportamiento hídrico, de cómo se comporta la cal como un mortero de pega y como un elemento de recubrimiento y la capacidad que tiene para trabajar, ¿no? En realidad no es que no la detenga, es que el comportamiento es distinto. Entonces, de pronto, cuando se ve un acabado como el que ven aquí en la parte superior de este plafón de bóvedas catalanas, se ve mojado y, híjole, no, ya valió. No, está trabajando, no pasa absolutamente nada. Bueno, vamos a ver otro mito o realidad. Para asegurar la adherencia de los aplanados de cal, es mejor usar siempre malla en los muros, si no adhiere. ¿Mito o realidad? No es cierto, mito, todos unánime, un mito, doctora. Sí, en realidad el aplicar la malla sigue siendo un mito, sí es un mito, claro, y muy común, o sea, la malla, cuando se hace para este tipo de inmuebles, yo quisiera decir que no está peleada en los nuevos materiales con los anteriores, nada más hay que saber usarlos. Sí, en algunas ocasiones es necesaria, el ingeniero estructurista pide la malla, pero no por cuestiones de adherencia con la cal, no por cuestiones de problema con la cal. La malla en este caso se utilizó para poder acrecentar la resistencia a la tensión del elemento. Así estuviera recubierta con cemento o con cal. Y muchas veces la gente lo que hace es aplicarle malla electrosoldada o de gallinero para poder asegurar, ¿no?, entre comillas, el aplanado, y lo que hace es que sucede lo contrario, se botan en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque la malla queda atrapada abajo del mortero de cal, como lo vemos en esta imagen, pero no queda completamente impermeable. Ya hablábamos de cómo trabaja la cal. Entonces, ¿qué sucede si el agua tiene contacto con la malla o con el metal? Se empieza a oxidar y evidentemente tiene una reacción química inadecuada con la cal y explota el aplanado. Entonces empieza a caer y se dibuja, ¿no? Hasta como te advierte que ya se está desprendiendo. Entonces, pues sí, efectivamente es un mito. Bueno, a ver mito o realidad. El nopal debe reposar en agua a temperatura ambiente o calentarse, como quieran, pero debe usarse hasta que esté a punto de podrirse el mucílago o la baba. La baba se tiene que usar hasta que esté a punto de podrirse. ¿Mito o realidad? Acá lo están pensando un poco más, pero a partir de Claudia, que fue la primera que contestó, dicen que es un mito, doctora. Ay, qué bueno, me da muchísimo gusto. Efectivamente es un mito. Al contrario, ahorita les voy a hablar de la investigación que realizamos. El nopal no tiene que podrirse, jamás, nunca.
Muy bien, me agrada bastante. Bueno, mito o realidad. Baba de nopal es el nombre que recibe cuando se extrae a temperatura ambiente. Y mucílago de nopal cuando se extrae en caliente. ¿Eso es mito o realidad? Hasta esa quiero escuchar la respuesta, caray. Esta sí no me la sabía. ¿Qué opinan todos? Bueno, creo que Zuli fue la primera. Todos unánime, que es un mito. Dice Hilda, igual que yo, no sé. Entonces, doctora. Es un mito. El nombre de mucílago de nopal o baba de nopal se utiliza de manera equitativa, o sea, no importa realmente si estamos hablando de una baba de nopal extraída en caliente o en frío. Es baba de nopal o mucílago de nopal, no pasa nada. Lo que lo hace ser una baba de nopal o un mucílago de nopal es justamente su composición química. Ya hablaremos ahorita de ello. Y ya, creo que este es el último. A ver, mito o realidad. Para obtener un buen mucílago de nopal, el nopal con el que se trabaje debe ser nopal macho. De lo contrario, no es útil. Igual están pensándolo. Bueno, a partir de Claudia, que fue la primera, dice mito, aquí sí están divididos. Acá está dividida la respuesta, está dividida en mito y algunos realidad. José Jesús, por ejemplo, dice que es una realidad. También arriba, nada más que Martín también dice que es una realidad. Luis Alberto Pérez dice realidad y todos los demás, Niten, Mario, Zuli, todos dicen Marco, que es un mito. ¿Qué decimos, doctora? Es un mito. Bueno, ahorita les voy a presentar la investigación que se realizó. El nopal macho en realidad es un engrosamiento del cladodio. El cladodio es esta cosa que ven aquí. Es una enfermedad del cladodio. El nopal macho hace que se engrose y de manera pues equivocada se piensa que tiene mayor cantidad de baba dentro, pero la realidad es que no es así. Hay los nopales engrosados, este no está tan engrosado, es un nopal macho, y hay unos que con el paso del tiempo no se cortan y entonces empiezan a ser leñosos. Y entonces están gordísimos y se piensa que adentro pues, tienen mucho mucílago, pero la realidad es que no, se engrosa la pared, pero la cantidad de mucílago y sobre todas las cosas, la utilidad en la composición química del mucílago no tiene nada que ver con que sea macho o sea verdulero delgaditito. Nada. Entonces es un mito. Bueno, pues ¿de dónde nacen estos mitos? Muchísimas gracias a todos por participar. Tere, mil gracias por apoyarme con la dinámica. Y ¿de dónde nacen todos estos mitos? Hay muchos más, pues estos son así como que para empezar, ¿no? Pero bueno, ¿de dónde nacen? Bueno, creo que el lenguaje derriba muros o los levanta, depende de cómo lo utilicemos. La cal apagada nos dice, debe pudrirse de 2 a 3 meses mínimo antes de poder usarse. Estas son muchos del término, el lenguaje más común o más coloquial que se utiliza, no solamente entre las personas que estamos relacionadas con esto, sino también desde las autoridades. Y entonces, pudrirse, y se empieza a pasar eso, ¿no? Pudrirse, pero la cal no se pudre, es que eso no puede ser, es imposible. Otra de las cosas que se dicen es que la piedra de cal que se use debe ser la grasa. La realidad es que no tiene nada que ver que sea calgrasa o no sea calgrasa. Es una terminología coloquial que se le asignó posteriormente. En realidad lo que tiene que ver, ni siquiera, no, es que tiene que ser cal de Tepeyagual. En realidad es que la piedra de cal y la cal calcinada deben de venir bien desde que se elige la piedra de cal. La composición que ya les comentaba puede tener otro tipo de impurezas como magnesio, que no es que la hagan menos buena, es que en realidad hace que los procesos, por ejemplo, de calcinación, cuando la meten al horno para generar la viva, se haga mucho menos controlado, se haga mucho más largo por necesidad para poder producir la viva, y entonces la disponibilidad de esas moléculas a apagarse sea menor. No es que sea mala, ¿no? Entonces, no es eso de la grasa, pues no. Porque así lo dice la normativa, ¿no? Eso es algo que mucha gente utiliza. Es que cal grasa y es que debe de pudrirse, ¿pero por qué? Porque así lo dice. La realidad es que no hay normativa en nuestro país, desgraciadamente. Desgraciadamente en España tenemos 19 normativas AENOR-UNE contra 0 en el país. El marco normativo únicamente se encuentra dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y es una verdadera pena que en nuestro país la investigación
desde los materiales ancestrales combinado con las ciencias duras para poder producir conocimiento interdisciplinar que respalde el marco normativo que hoy en día tenemos y genere nuevo, sea tan pobre. Y que en otros países como en Europa se tengan 19 AENOR UNE y que aquí no tengamos ninguna. Entonces, porque así lo dice la normativa, la realidad es que no tenemos normativa que nos señale por qué se tiene que pudrir, por qué se llama así. La cal no se pudre. Entonces la cal pasa a ser un inocente mal juzgado. Y entonces empieza a hablar por ahí, y de veras no solamente son los maestros, de verdad, hay gente en el medio que dice, es que usa la mezcla de cal, nomás que no te olvides del puñito de cemento de la suerte, para que amarre, sobre todo en las áreas de humedad, porque si no, no amarra. La realidad es que están trabajando dos materiales, ni uno con el otro no trabajan juntos, trabajan completamente distintos, pero cuando se juntan, se entorpecen el uno al otro. Entonces, no hay ningún caso hacer eso. Las humedades no se acaban hasta que se le ponga cemento, es completamente falso. Eso depende del sistema hídrico con el que estemos trabajando. Esto genera, desgraciadamente, el hecho de no conocer, de no tener bases científicas para fundamentar esto, un teatro obligado, un mal necesario. Bueno, ¿a qué se refiere esto? A que justamente por la necesidad de abatir los costos que genera pagar la cal en obra, dejar que se pudra, como dice el marco normativo, de 2 a 3 meses, y traerla la piedra grasa y gastar, y entonces se vuelve un tema financiero que impacta negativamente a toda obra de restauración. Y obviamente empiezan a ver las soluciones por debajo de la mesa que desgraciadamente generan vicios ocultos para intentar abatir los costos de la obra, costos que son bastante altos, yo lo reconozco, yo lo sé. Voy a jalar esto para acá. Y entonces de pronto habría que modificar, que además de visualizar quién es el verdadero culpable de esto, es un sistema de cómo trabaja la parte financiera, también habría que tener en cuenta de la moda lo que acomoda. Hay mucha gente que piensa, incluyendo muchos profesionales que estamos en esto, ingenieros, arquitectos, constructores, maestros, restauradores, que la cal se usaba porque hasta que no se conoció el cemento. O sea, la cal era un material anterior al cemento. Claro que cuando el cemento llegó, pues ya gracias, ¿no? Por tus servicios. Ahora lo que es, ¿no? Lo nuevo. Mucha gente cree que de eso se trata, pero en realidad no. Otro elemento que podría decirnos de la moda lo que acomoda es que la cal, al usarse, digamos, en tiempos pasados, y cuando empiezan a ver este tipo de afectaciones que tienen que ver con humedad, le echan la culpa a la pobre cal, ¿no? Es que la cal no detiene la humedad, es que la cal jamás va a impedir que haya filtraciones, es que hasta que no se le ponga cemento. Pero la realidad es que ya hablábamos de cómo se comporta, y el cemento o las pinturas, que son recubrimientos plásticos completamente, ¿por qué? Pues porque tienen resinas plásticas que hacen que se adhiera al sustrato y que dure mucho tiempo. Entonces, lo que hacen es que un sistema incompatible hídricamente, que funciona como una persona que suda, como ya lo hablábamos, si le pones una película, si tú te embalas en plástico, bueno, pues evidentemente vas a tener las burbujas de humedad al pasar varios días, ¿no? Lo mismo que sucede cuando la pintura se agrieta en este caso, pero no es la culpa de la cal. Entre más impermeable la pintura, mayor resistencia a la humedad, justamente lo que comentaba, para nada. Los colores de la pintura a la cal son demasiado tenues, no llaman la atención. Y esto es un argumento que hemos encontrado no solo en la ciudad de Puebla, es un argumento que hemos encontrado en la Ciudad de México y que tiene que ver con cuestiones de tipo mercadotecnia, y que, por ejemplo, para los Oxxos no gusta, porque tienen que ser colores sumamente brillantes, sumamente llamativos, y el color de la pintura, la cal, no da, ¿no? Ese es uno de los argumentos muy clásicos. Pero la realidad es que la cal es un material que parece mucho al ser humano, como ya les comentaba, porque la cal se adapta. La cal se adapta a todo. En la antigüedad hay muchas investigaciones actuales que se están haciendo sobre arquitectura prehispánica, que seguramente ustedes ya las conocen, que utilizan tecnología LIDAR y que permiten, con algunas muestras muy pequeñas, con calas estratigráficas, y se están trabajando algunas en la UNAM, permiten visualizar el color real que se tuvieron algunas ciudades prehispánicas, y son colores brillantes, y no son colores que tuvieran resinas plásticas. Lo que pasa es que eso tiene que ver con el tipo de pigmento y la saturación del pigmento con la cal, pero la realidad es que la cal es completamente adaptable, entonces eso es falso.
Desgraciadamente también por tratar de ahorrarse, y una de las pruebas, una de las malas soluciones de vicios ocultos es, por ejemplo, la cal. Pensar que la cal era lo de antes y el cemento lo de ahora, pero que lo que está pasando es que la gente extraña la parte rústica, ¿no? Entonces, de pronto, hay quienes dicen, no te preocupes, el secreto es que lo dejes como envejecido, como rústico, y empiezan a acudir a este tipo de acabados serroteados, rústicos, si le quieren decir, para poder ocultar, entre comillas, el uso del cemento, y a la larga no funciona. Y hay otra moda que está muy en boga, que estuvo en boga desde hace 10 años, mucho, y ahora de nuevo, de repente, es que dejarlos, las ruinas, o sea, que se vean las ruinas, vende más, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de trabajar en algunas ex haciendas, y entonces los dueños son muy renuentes a decir, aplánalo. No, porque es que la ruina vende más. ¿Qué sucede con esto? Como les comentaba, como un humano que tiene el sistema de la piel, que es lo que nos recubre, el edificio tiene el sistema de la cal, del recubrimiento. La piel es la que permite y regula la temperatura, la cal hace exactamente lo mismo con el edificio. Entonces, cuando nosotros le pelamos la piel, la fábrica, es decir, la composición original de la estructura muraria, hace que se quede completamente expuesta, se lastima, se disgrega, y el deterioro entre las juntas, es decir, entre los elementos de mamposteo, que son los que trabajan estructuralmente resistiendo mayoritariamente a la compresión, se debilita. ¿No se puede dejar las fábricas desnudas? No, por supuesto que sí, claro que sí, nada más que para eso se llevan acciones de reestructuración y de consolidación que fortalecen esta unión tan importante y tan clave en la resistencia a la compresión de estos edificios, y se les da un acabado final que por supuesto ni siquiera se ve, ¿no? Entonces, la cal funciona, por supuesto, no es lo ideal dejar a las fábricas expuestas o desnudas, porque no están hechas para ello, porque el tiempo de mantenimiento se reduce, y porque obviamente a nadie le gusta estar gastando en estarlos manteniendo, y de pronto se cree equivocadamente que entre más plantas, parásitas y más manchas y todo, se ve más ruinoso y más lindo. Bueno, dentro de los mitos y realidades de los que hablamos, la realidad es que la pasta de la cal apagada es un material caro. En nuestro presente, insisto, en la antigüedad era cara la producción, pero estaba al alcance de todos, todo el mundo la conocía, y de las diferentes clases sociales podían tener acceso a pagar su propia cal y a fabricar sus propios aplanados y sus elementos de remamposteo. Las implicaciones que tiene tener una ciudad patrimonio como la de nosotros, es una ciudad de gustos caros, que no es asequible de pronto, ¿no? Los materiales para los barrios o para las ciudades contiguas, ¿no? Por ejemplo, en los barrios de aquí de la ciudad de Puebla, solamente está presente la parte que vende, ¿no? El primer cuadro, y después la gente que se encuentra en los barrios y no puede pagar la cal que ya se comercializa, la tendría que pagar para dar mantenimiento, pero la realidad es que este tipo de conocimientos cada vez se hacen más chicos, la técnica cada vez se olvida más, y esto contribuye a la inequidad. Bueno, ¿es un mal necesario la cal? Pues sí, sí es un mal necesario. En obras como la que estamos viendo en pantalla, la realidad es que los aplanados, las partidas de remamposteo, las partidas de inyecciones, son las partidas más caras de la obra. Eso es verdad. El 40% del total de los materiales, por quedarme muy corta, lleva la implicación del uso de la cal apagada. Si esto lo convertimos a litros o a metros cúbicos, es una cantidad enorme. Cuando hacemos el corte, ¿no? Del comportamiento financiero de una obra de restauración, nos damos cuenta dónde está impactando y dónde está la pérdida mayor. Y muchas veces el constructor dice, ahórratelo, la compramos. Y está bien. En muchas ocasiones por el tema de espacio es perfecto, y más vale comprarla bien hecha a hacerla mal, ¿no? O a utilizar cemento. Pero en muchos casos, cuando el lugar es abierto, la realidad es que se puede hacer, porque ahorita les voy a comentar de una propuesta, ya se puede reducir el tiempo de añejamiento. Entonces sí, se conocen como los 2 meses más caros de la obra, cuando se está pagando la cal. Disculpen que ande yo moviendo esto, pero no lo conozco muy bien. Una de cal por las que van de cemento. De repente, cuando se manejan tantos volúmenes, la desconfianza
hace que también se manejen altos volúmenes de cal en los puñitos, de cemento, perdón, en los puñitos que se le agregan a los materiales de cal, y entonces cuando se multiplican por el número de metros cúbicos totales, pues es una gran cantidad de cemento la que se está añadiendo, sin propósito y sin compatibilidad. Pero tal vez la espera para poder apagar la cal y tener que esperar tantos meses en que se pudra, que ya vimos que ese no es el término correcto, acá ya se acabó, ¿no? Tal vez ya no sea tan cara su producción. Si acaso se encontrara una manera de acortar el tiempo que tiene que esperar la cal bajo el agua, que les decía, una vez que ya la terminas de apagar, se queda en un espejo de agua bajito esperando que se envejezca, ¿no? O el añejamiento, como le dicen, sea de mínimo 3 meses. La realidad es que en los estudios que hicimos en esta investigación, descubrimos que 3 meses ni siquiera va a la mitad de lo que debería de ser una buena pasta de cal, ni siquiera alcanza el área superficial de la molécula para poder tener la posibilidad de envejecer y de mejorar sus propiedades. La realidad es que lo que se necesitaría sería 1 año. Y en la investigación que se hizo, con la propuesta que se tiene, hemos logrado reducir, digo, en esta investigación al menos, de los 12 meses que se necesitan de añejar a 0 meses. Bueno, además, el hablar de la cal, del sistema, no nada más del material, sino de los sistemas, se habla de una forma de ver, ¿no? Lo que les comentaba hace un momento, de una forma de ver equidad en los territorios en donde estamos incluidos. Habla de saberes, habla de memorias, habla de inclusión y de identidad. El apostar por apagar la cal en la obra no solamente rescata la parte de un edificio, hablando materialmente, sino que también provoca que la técnica no se pierda y que, por supuesto, la equidad, la identidad y la inclusión del material se haga vigente otra vez. Bueno, ¿cuál es el deber ser en todo esto? Vamos a ver. Muchos mitos cuando se está apagando la cal. Por ejemplo, estos maestros que vemos acá, les voy a poner un videito. La intención es que no escuchen el audio. Espero que no lo oigan, porque no, es que lo vean, ¿no? Aquí estamos en un proceso de apagado de cal y los maestros comentaban, no, pues es que, ¿de dónde viene la cal? Preguntaban, porque la cal venía en costales, la cal viva, la cal en piedra blanquita, que ya viene de calcinarse, y preguntaba, ¿de dónde viene? No, pues viene de por donde yo soy. No, pues ¿de dónde eres? No, de por Tlaxco. Y entonces, hablaba, ¿y esto qué se le hace? No sé, quién sabe, pero si lo dejas de mezclar ya no sirve. Y esto que están viendo ustedes es un tubo que le pusieron para poder extender un rastrillo. Y la verdad es que no se cansan, para poder apagarla se cansan, no daba la suficiente forma de mezclarlo, no se lograba el apagado completo de la cal viva, y el resultado pues parecía que era bueno, porque se veía una buena pasta, pero la verdad es que a la hora de estarlo trabajando, insisto, la capacidad de adherente bajaba, ¿no? Entonces, ¿por qué? Si se apagó bien, ¿por qué? Bueno, en realidad el proceso de apagado no se está realizando de manera correcta, en tanto que siguen añade y añade y añade la piedra en diferentes momentos. Lo ideal es que se haga el apagado de cal en un solo momento, porque así todas las moléculas que están involucradas reciben el tratamiento en el momento. Es sumamente importante la cantidad de agua que se le ponga respecto a la cantidad de cal que se quiera apagar. Eso es sumamente crucial y va en relación al peso, no al volumen. Vamos a ver la siguiente. En este otro videíto también les comento que lo que están haciendo es agregar la pasta de cal, digamos, la cal viva, y posteriormente le agregaban el agua. La realidad es que por cuestiones químicas es al revés. O sea, lo que hacían ellos era que tenían la cal y luego le agregaban el agua, ¿no? Y entonces lo que se debe de hacer es tener el agua y luego se agrega la cal. ¿Por qué lo hacían al revés? Bueno, porque obviamente es más fácil primero poner el elemento y que le pongan el agua ya que empiece a botar y ya para atrás. Pero la realidad es que químicamente hay una implicación en el orden de cómo poner los elementos. Entonces, lo primero que se debe de hacer es el elemento con el que se va a apagar, que en este caso es el agua,
Y luego, ya que está el volumen, ya se añade la piedra de cal viva. Esto provoca que haya una reacción exotérmica más violenta porque al contacto brinca la piedra y es indeseable, pero la verdad es que así se debería de hacer. Hay quien piensa equivocadamente en las artesas, la cal viva la añaden con la arena y la dejan, la apagan, digamos, con todo y la arena abajo del agua. Esto no funciona así. Esto es un apagado parcial, no se completa la hidratación completa de la molécula. Entonces, esto no es correcto. Realizar este procedimiento no es correcto, es conocido, pero no es correcto. Dicen, hay quienes piensan que también la cal de bulto se apaga, ¿no? Y entonces de repente llegan con la que les decía yo al principio, el bultito, y lo echan al agua. No, esa cal ya no se apaga. Si se hidrató parcialmente con el CO2 del ambiente, hasta ahí quedó, ya no hay manera de apagarla más. Y si es la hidráulica, esa no se apaga, esa cal no tiene manera de evolucionar. Bueno, y entonces hay otro tipo de mitos para medirla, ¿no? Puse aquí algo que dice, no todo lo que brilla es oro, a veces solo es cal bien apagada. La cal bien apagada parece un requesón, como lo están viendo allí. La verdad es que hasta el olor, o sea, huele, pues es que no sé cómo explicar, pero hasta el olor, tú sabes olerlo y sabes cuando está bien la cal. Pero hay quien piensa que debe de hacer que se corte como leche, ¿no? Entonces la dejan así, hacen que el agua se evapore, el agua con la que se está apagando, y la dejan que salga, como la ven aquí, y que quede expuesta para que se corte. Cuando se corta, como leche, como la ven acá, ya está. Eso no puede ser. Cuando se corta como leche, lo que está pasando es que el CO2 ya entró en contacto con la pasta de cal apagada, con esa que está en su forma inestable, y empieza a carbonatarse antes. La carbonatación no hace que se haga dura, porque si le pones agua se vuelve a deshacer, pero molecularmente hablando ya no está pasando nada. Ya la detuviste, ya detuviste el proceso de mejoramiento de propiedades, que coloquialmente se conoce como envejecimiento. Entonces, nunca se debe de dejar la cal, así como la están viendo expuesta, a que corte. No, es que esa pasta de cal debe de quedar siempre protegida, o si no, carbonata. Ahora, quiero aclarar algo. Esto también es un mito. Dicen que cuando la cal, la pasta que ven ustedes, se queda debajo del agua, ya queda completamente protegida, ya no se carbonata. No, sí existe una carbonatación parcial, pero es mínima. Y esa carbonatación parcial no lastima o no es lo suficientemente importante para impactar negativamente a la molécula, pero sí hay una carbonatación parcial. Luego hay quienes dicen que se agite, pero no todo el tiempo. Agítala un ratito y ya déjala que truene. No, la verdad es que el tiempo de agitación es válido durante el proceso en el que está siendo hidratada. Si tú la hidratas, la dejas reposar bajo el agua y mañana llegas y la vuelves a mover pensando que puedes continuar apagándola, eso no es posible. La situación dura en la que tú tienes que estar mezclando sucede en la primera hora. Después, lo demás ya son acciones inútiles. Se pudra 2 meses sin tocarla, no la toques. Si le metes el cucharón o le metes algo y la sacas, ya la cortaste. No pasa nada, la puedes sacar muchas veces, no le pasa absolutamente nada, siempre que la regreses abajo, ¿no? Y luego, bueno, desgraciadamente hay personas que piensan que existe una pasta de cal para cada cosa, ¿no? Hay quien piensa que hay una cal apagada especial para planados, que hay una cal apagada estructural para remamposteos, hay quien piensa que hay una baba de nopal especial para inyecciones. La pasta de cal apagada es solamente una, es la misma. No hay una preparada para remamposteos y otra para inyecciones. Eso no sucede. La pasta de cal es un compuesto químico que viene de un compuesto que estaba en forma estable, que es la piedra, y que sucede transformaciones físico-químicas en las que la molécula se vuelve inestable para poder ser trabajada y luego recupera su estabilidad con el CO2. No existen pastas mejoradas, eso no es verdad. Y bueno, y también lo que les decía, ¿no? El mucílago de nopal es el mejor aditivo. Sí, pero hemos demostrado en la investigación que el mucílago de nopal como aditivo, es decir, cuando ya estás preparando el mortero, la cal con la arena y le echas un chorrito, es bueno, por supuesto que sí, pero hemos demostrado en la investigación que es más útil una fase anterior. Ahorita lo voy a decir.
Hay quienes piensan dentro del campo de los restauradores que la baba de nopal no sirve para apagar la cal porque se corta, porque deja de servir. La realidad es que esto no es verdad. Eso lo descubrimos en la investigación. El nopal tiene que ser macho y no verdulero, ya lo platicamos. La baba de nopal tiene que podrirse, ya dijimos que no. Debe de hervir, jamás. La baba de nopal nunca debe de hervir. Cuando la baba de nopal supera el punto de ebullición, se rompe la molécula y ya no funciona. Se llama mucílago cuando hierve. Falso, ya dijimos que no. Bueno, ya les decía, me voy a ir más rápido porque creo que se me está acabando el tiempo. Si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, pensará toda la vida que es un inútil. Esto tiene que ver con la cal. Lo que están viendo a la izquierda es una probeta de las que trabajamos en la investigación que se sometió a esfuerzo de compresión y el mortero de cal tiene características de resistencia tan bajas que por norma en nuestro país no debería de ser usado para construir. Lo que pasa es que el sistema constructivo de la mampostería, que está unida con cal apagada, con mortero de cal apagada, basa su resistencia en un conjunto, en la piedra, en el ancho y en el mortero. Es un conjunto el que trabaja. El propio mortero de cal a mí no me sirve a la resistencia solo. Si la unidad de mampostería no tiene el suficiente tamaño, espesor respecto a su altura, el mortero de cal podrá ser un cemento, el mortero podrá ser un mortero de cemento, pero es que así no funciona. La unidad de trabajo es un conjunto, no como ahora. Ahora tienes que tener ciertas resistencias de mortero de cemento para poder usarlo en las unidades de mampostería para construir y que pasen la norma. Si eso no se hace, lo que sucede cuando hay un movimiento sísmico en un inmueble contemporáneo es que en lugar de que la grieta vaya por la junta como debe de ser, la grieta rompe las unidades de mampostería. Esta no es una ley que se aplique a los sistemas constructivos históricos como lo que estamos viendo ahí, porque el trabajo de resistencia es en conjunto, mampostería o unidades de mampostería con mortero y con ancho, con espesor. Luego, la cal no pega, por eso se caen las cosas al primer sismo. Falso, la cal pega perfectamente bien. Los aplanados se arrancan fácilmente, ya hablamos de que eso habla de un comportamiento hídrico que no ha tenido mantenimiento, de un sustrato inestable, el sustrato es el muro. Hay otros mitos súper famosos que al momento de evaluar dice, si la mezcla tiene grumos blancos no se apagó bien y no sirve. Eso no es cierto. Ya les decía que eso es cuando la cal no se cierne, no pasa absolutamente nada, se trata de pedacitos de pasta de cal que al final van a carbonatar, no están trabajando dentro del propio mortero, no pasa absolutamente nada. Hay quien piensa que incluso es cal viva. Cuando llegan a ver así grumitos blancos dicen, es que es cal viva. La cal viva no es viva. Cuando la cal viva se le agrega agua o está en contacto con el CO2, ya no es viva. Acuérdense, ya es cal hidratada. Dice, para que respire el muro, para que se vea la fábrica, eso es porque lo dejaban desnudos. Me estoy pasando porque ya lo platicamos. Bueno, las palabras enseñan, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Entonces, de pronto, muchos maestros que utilizaban la cal, ¿no? En sus comunidades, eso nos pasó en Tlaxcala, ya no la usan o ya no le confían o le ponen la malla en sus casas para poderla asegurar, porque ven que en la obra en donde trabajan le ponen la malla. Pero esto es parte de un desconocimiento del trabajo de materiales contemporáneos contrahistóricos que ya explicaba. Bueno, y entonces a todo esto, ¿qué? Bueno, la investigación que se realizó fue una investigación interdisciplinar, se trabajó con el Instituto de Química de la UNAM, con el Instituto de Física, con el Instituto de Ingeniería y también con la UAM, y lo que se trató fue de involucrar, incluir, apostar, dejar descansar un poquito el ego, a regresar y a conservar la cal, ¿no? El material. A partir del desarrollo de conocimientos teórico-prácticos, que hagan que mejoren los morteros de cal para poder conservar el patrimonio edificado, pero también para dar equidad a la población. ¿Qué favorece la interacción del mucílago de nopal con la cal? Se utilizó el mucílago de nopal para apagar cal en una proporción específica. Encontramos el compuesto químico que hace que el mucílago de nopal interactúe con la cal. Se encontró el porcentaje específico de concentración para que se pueda apagar la cal. No en todas las concentraciones se logra. Se localizó el método de extracción correcto del mucílago de nopal. A partir de esto se hizo un estudio químico, se trabajó con tesis de maestría en química para poder saber de qué está compuesto el mucílago de nopal, qué tiene y qué de esas partes reacciona. Por eso es que a partir de esta investigación tengo pues me siento con la capacidad de compartirles que es un mito lo del nopal macho,
que es un mito que no puedas utilizar un verdulero, es que la composición química es prácticamente la misma. Entonces, no pasa absolutamente nada por eso. Se buscó mejorar las propiedades de la pasta de cal, pero desde la producción, no desde la adición. Ve que les decía que están haciendo el mortero con cal, con arena y que le echan un chorrito de mucílago. Ahí se mejora el mortero, pero lo que se hizo en esta investigación fue mejorar la pasta desde que se está pagando. Y eso nos llevó, con mucílago de nopal, insisto, en cierta concentración, y eso nos llevó a mejorar las propiedades de la pasta y de los morteros que se preparaban con la pasta. Se desarrollaron nuevos métodos de análisis, se trabajó con muchísimas especies de nopal para poder cotejar químicamente lo que les estoy diciendo. Para atreverme a decirles que lo del nopal macho es un mito, es porque se trabajó con muchísimas especies de nopal en el laboratorio de química y física, y se determinaron los componentes y determinamos el compuesto específico, que es una sustancia específica que hace clic con la cal, y a la hora de pagarlo se generan muchos beneficios. Se puede usar cualquier especie, se puede usar una técnica con una temperatura específica, no debe de ebullir, no debe de hervir, eso jamás, se rompe la molécula y ya no está trabajando el compuesto que les digo de la baba del nopal, que es un ácido, y además logramos fabricar el mucílago en polvito para que no se descomponga, porque el tiempo de vida del mucílago es muy cortito. Entonces se trabajó en sacarle, en extraer el elemento que les estoy diciendo en polvito para que dure ya sin tiempo de caducidad y se pueda utilizar esto. ¿Y para qué? ¿Qué logramos optimizar con apagar la cal con baba de nopal? Pues se lograron muchas cosas. La verdad es que se logró mejorar en un 67% las propiedades geológicas y mecánicas. La carbonatación, la velocidad de carbonatación esté muy expuesta al CO2 o en interiores, que no está tan expuesta al CO2. En ambos casos se logró acelerar la disponibilidad de la carbonatación, la absorción capilar se elevó, la capacidad de secado de las probetas, como lo ven aquí en esta imagen de en medio, y se logró con esta apagado, se logró una transformación cristalográfica que se observó en un microscopio electrónico de barrido, como se ve aquí abajito, y con esa transformación, el resultado final es que ya no tenemos que esperar más para el añejamiento, se logró un catalizador de añejamiento, entonces se apaga la cal con una concentración especial del ácido que les digo, en un tiempo específico, con una concentración específica, con una temperatura específica, y se logra una pasta de cal que no tiene que añejar ni un mes, y tiene las propiedades de 12, ¿no? Entonces, esto es muy importante. A lo mejor dicen, bueno, sí, ¿qué proporción? ¿Qué? Bueno, ahorita les digo. Antes de... Ay, Dios mío. Bueno, para esto se hicieron 300 probetas distintas, muchas veces. Se trabajó en la UNAM, como ya les decía, y en la UAM. O sea, fue una investigación, la verdad, bastante maratónica. Y bueno, ¿a qué nos llevó todo esto? Bueno, el tiempo necesario de añejamiento de las pastas se reduce, se logra un efecto catalizador a partir del ácido de la baba de nopal, se abate el factor alto impacto en costo, en obra, obviamente, y todo esto se logra, y no les digo exactamente, ya les dije que es con el mucílago, ya les dije que es a partir de un elemento que se extrajo, ya les dije que se convierte en un polvito, etc. Y se puede hacer con el polvito o con el mucílago, o sea, no tiene que ser el polvito. Pero tiene que ser una concentración. ¿Y por qué no doy más características? Bueno, no doy más características porque en este momento estamos trabajando en la patente de esto y no puedo dar más características, pero yo espero que próximamente pueda compartirlo con todos ustedes, pero me interesaba que supieran que es joven la investigación en este aspecto, pero que se trabaja todos los días en mejorarla y que la finalidad de esto no es comercializar, sino más bien recuperar una técnica ancestral, brindar un elemento que pueda regalarles otra vez la equidad a toda la población que no tiene para poder comprar la cal apagada o que cree que el espacio tiene que ser muy grande para pagarlo, pero también para regresarles a todos los que estamos trabajando por el patrimonio una posibilidad que se puede controlar en obra, que se puede manejar en obra con baba de nopal y que, bueno, solamente es cuestión de poderlo difundir.
Y pues bueno, en conclusión les quisiera decir que desde mi perspectiva puedo decir que hay que apostarle al pasado. Ahí están varias respuestas a las preguntas de hoy. Que hacer arquitectura para todos también es dejar huella, que el negocio no está peleado con la ciencia, que la memoria, que los saberes, la identidad cultural y la lucha por la equidad también combinan con las ciencias duras. Y muchísimas gracias. Ahí les dejo unos correos por si tuvieran alguna duda, mi contacto móvil, y pues yo les agradezco muchísimo el tiempo y me disculpo por favor si me tardé mucho. Doctora, muchísimas gracias, sobre todo por compartir estas aportaciones de esta investigación que durante pues ya un buen tiempo se está desarrollando y no dudo que va a haber mucho más durante este tiempo que usted sigue trabajando con este material tan noble que ya lo comentaba en su exposición, pues ha tenido un poco de mala fama en los últimos años y sobre todo por esto del tiempo del apagado de la misma. Es un tanto complicado en cuanto a costos en obra, pero que retribuye en 1 y 1000 cuando lo logramos hacer y la logramos ocupar. Muchas gracias, doctora. Vamos a pasar a nuestra sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para nuestra ponente? Puede a través de las reacciones levantar la mano o ponerla en el chat y de ahorita la leemos. Arquitecto Juan Antonio, buenas tardes. Un gusto. Por favor, adelante. Gracias, maestra Cordero, muy amable. Pues tengo muchas preguntas, no va a dar tiempo, pero doctora, Angélica, felicidades, está excelente su ponencia. Ojalá y haya más tiempo porque la cal, como usted lo dice, tenemos muchos mitos, pero bueno, quisiera hacer unas preguntas. Cuando se hace una artesa, 1, 2, 3 o 4 artesas, las artesas que sean necesarias, quisiera que nos pudiera decir el volumen de piedra, de cal, qué tanto podríamos echarle y el volumen de agua. Como usted decía, primero se tiene que agregar el agua, posteriormente la piedra. Y durante qué tiempo se tiene que estar moviendo, batiendo, para que el proceso se vaya efectuando. La otra, la cal apagada, la pasta de cal nos sirve para hacer morteros en muros de adobes, que como vimos ahí en unas imágenes, muros de adobe que definitivamente ya perdieron el repellado, el aplanado, y no sé si va a haber una ponencia en donde nos pudieran dar las proporciones, porque como usted lo comenta, desgraciadamente se está perdiendo esta técnica milenaria, pero es cierto también que hay mucho egoísmo por parte, me atrevo a decir, de los mismos restauradores. Como es bien sabido, estos trabajos se hacen a puerta cerrada y difícilmente podemos tener acceso a saber las proporciones, ya sea para repellados, para aplanados o para bruñidos. Entonces, definitivamente se va a perder más esta técnica si no compartimos estos conocimientos, ¿no? Y otra, en un tonel con el nopal, qué bueno que nos aclara esta duda, porque muchos nos dicen, no, tiene que ser nopal macho, si no, no sirve el mucílago. En un tonel de 200 litros, supongamos que llenamos el tonel de nopales, ¿qué tanto de agua se tiene que agregar y por qué tiempo tiene que estar ahí para que ya se pueda utilizar como tal el mucílago de nopal? Y por último, bueno, creo que nada más, doctora. Creo que nada más. Sí, Gracias, arquitecto. doctora. No, gracias a usted, al contrario. Bueno, sobre la primera pregunta de la proporción de cal con respecto al agua, hay muchísimas, cada quien tiene una proporción aprendida, muchas veces de forma empírica, y de acuerdo a la investigación que se hizo, podría recomendarle, no es una ley, pero podría recomendarle una proporción en peso
en peso, no en volumen, en peso, de 1 a 2.6, 1 a 2.6, 1 de cal por 2.6 del elemento hidratante, que en este caso es el agua, ¿no? En el caso como comúnmente se hace, por peso. Respecto a cuánto tiempo se tiene que estar moviendo, eso depende del volumen. Por ejemplo, generalmente se prefiere que se trabaje con piedras de cal viva pequeñas, con una granulometría pequeña, porque, bueno, es más fácil de estar deshaciéndolas durante el proceso del apagado de la cal y se controlan más fácilmente, ¿no? Para poder deshacerlas. Si utilizamos granulometría muy grande, es muy difícil. Y si usamos polvo, lo que sucede es que durante el apagado, porque también se puede utilizar un polvo en lugar de polvo de cal viva, o sea, la blanca, polvo. Pero lo que sucede con el polvo es que por su propia consistencia se apaga, sí se apaga, pero es muy difícil generar la pasta como tal porque es un polvo. Entonces se genera cal apagada, pero la consistencia es como un slurry, así se le conoce, es como muy batida. Y entonces yo recomiendo la piedrita de cal viva, de granulometría pequeña, y el tiempo de estarla mezclando no debe de dejarse la agitación y por lo menos debe de ser de 1 hora, constante. No es algo que tenga que estarse haciendo y luego descanso y luego haciendo. No, porque insisto en que la reacción exotérmica y el sistema o el proceso de hidratación se hace lleva a cabo más o menos unos 50 minutos. Entonces, si luego la dejo y ahí me voy y a la hora y media regreso y le apago le muevo para que se siga apagando, la verdad es que no sucede eso químicamente. Entonces, es más o menos 1 hora. Sí, perdón, ya me acordé de la otra pregunta, doctor. Una vez que ya tengo la pasta de cal lista para emplear en un repellado, ¿nos podría usted decir qué porcentaje de mucílago debemos de agregar para un repellado y para un aplanado? Ajá. También perdón, doctora, he observado que muchos, quiero pensar que no son restauradores, le tienen pavor a usar esta cal apagada o a la que ya venden Noxical, y prefieren usar la cal industrial, la que conocemos como calidra. Yo he observado que en las artesas vierten estos bultos, 10, 20, qué sé yo, bultos, y le empiezan a agregar el agua, y inmediatamente que la están moviendo, batiendo, aproximadamente en un transcurso de 1 hora, 2 horas, ya la empiezan a ocupar, pero no es cal apagada como tal. Sí, bueno, voy contestando en orden, a ver si me acuerdo de todas. Bueno, la siguiente pregunta era sobre las proporciones, ¿no? Decía, ¿para los morteros o...? Sí, para los morteros, doctor. Depende si es o sea, eso depende. No entendí bien si quieres saber la proporción de mortero, es decir, la proporción del conglomerante, que en este caso es la cal apagada, versus la cantidad de carga, es decir, de arena o... Ajá, sí, para un repellado, cuántos botes de arena por cuántos de cal para poder ya aplicar el repellado, y luego lo mismo, pero para el aplanado. Eso depende del sustrato, depende de los espesores que se traen de origen, si estamos hablando de un elemento de restauración. Eso no es una receta, eso depende del sustrato con el que estamos trabajando. Si el sustrato me refiero al muro donde se va a aplicar, las piedras que se van a remampostear, desgraciadamente se conocen o se manejan como si fuera un recetario, entonces de pronto es 1-3, ¿no? Todo el mundo 1-3, 1-3, 1-3. No, eso tiene que ver con una prueba que se debe de realizar previa, que es la prueba de saturación de arena, así se le conoce, y eso se debe de hacer, es una prueba muy sencilla de realizar en obra y es útil. Hay quienes toman el aplanado que existe, el existente, lo avientan al agua y ven cuando se separa. La realidad es que eso no puede ser, esa no es una prueba válida para determinar la proporción original, porque ese mortero que se está tomando es un mortero intemperizado que tiene otro tipo de elementos ya dentro de su composición. Pero la prueba de la arena es una prueba que se hace para cualquier mortero en obra. Se coloca en un vaso arena y se empieza a verter un poco de agua hasta saturarla sin que sea de golpe y llega a haber una diferencia. Y la diferencia es la cantidad de conglomerante que debe
de añadir. Ahí es como sale si es 1:3, 1:2 o cómo, ¿no? Y también depende del tipo de recubrimiento. Si esta va a ser un fino, obviamente puede ser una proporción mucho menor entre carga y conglomerante. Eso depende del sustrato y de la finalidad del mortero. También es un mito trabajar recetas. Respecto al mucílago de nopal, a la pregunta del mucílago, lo que le puedo decir es que el nopal debe de ser cubierto completamente por agua. La imagen que yo les presentaba, el nopal no está cubierto completamente por el agua. Además, cuando el nopal se mete todo apretado como está el nopal que se encuentra en la parte de abajo del tambo se sobresatura de humedad y empieza a tener un elemento para poder soltar la baba del nopal es diferente al que está hasta arriba. Entonces, como el de abajo empieza un proceso de putrefacción y ya no sirve el mucílago. Lo que le puedo decir es que se prefiere que sean recipientes más amplios, donde se pueda una distribución mejor del nopal, o si va a ser en un tonel, pues se haga con menos cantidad y que se deba de cubrir completamente. También recomiendo que se mezcle, o sea, que se esté mezclando constantemente. Sobre la otra pregunta que hacía, ¿qué me preguntó? ¿Porcentaje de mucílago para los morteros? Como le comentaba, igual que lo que le decía de la proporción de carga versus conglomerante, lo mismo sucede con el aditivo. El aditivo, cuando se utiliza el mucílago como aditivo, no como, como si fuera para poder apagar la cal que les estoy compartiendo, no así, sino como aditivo, se depende de lo que quiere lograr. O sea, si por ejemplo lo que quiere lograr es una mayor plasticidad, pues el chorrito, y dependiendo del volumen de mortero que se está fabricando, es la cantidad del aditivo. Si lo que quiere lograr es una mejora en la compresión o en la adherencia, eso se calcula. Eso es un cálculo. Y entonces, ahorita yo no le voy a decir aquí la operación del cálculo, pero eso es un cálculo que se hace. Y además, recuerde que lo más importante para poder generar una mejora en propiedades mecánicas, lo que estoy hablando es compresión y adherencia, es el contenido y la forma de producir el mucílago. Puedo yo tomar ahorita, aquí, porque a mí me encantan las cactáceas, entonces yo puedo tener aquí mi nopalito, ¿no? Y ahorita cortarle, rebanarlo y sacar mucílago. Y eso lo utilizo en este momento para poder aditivar uno de mis morteros, pero puede ser que la forma en cómo extraje ese mucílago no es que esté mal. Acabo de decir que cualquier especie es buena. Lo que me estoy refiriendo es que la forma en cómo se extrajo ese mucílago puramente de la planta tiene cierta viscosidad que no me ayude en el mortero. Entonces, eso tampoco es una receta. Depende de la finalidad que usted quiere obtener. No sé si contesté. Y por último, ¿en qué tiempo? Sí, doctora, gracias. ¿Y qué tiempo tiene que estar ahí reposando el nopal en el agua para ya poderlo ocupar? Bueno, yo no puedo decir que esa es la técnica correcta. Esa es la técnica que se utiliza muy frecuentemente, que es el reposado a temperatura ambiente. La realidad es que, como ya lo exponía al terminar la plática, la forma para la extracción del mucílago de nopal correcta implica cuestiones de temperatura y agitación específicas. Esa es la realidad. Sin embargo, no estoy descalificando el mucílago que se extrae a temperatura ambiente. No lo descalifico. Es útil, pero no para los propósitos que tienen que ver con cuestiones muy específicas de compresión o adherencia. Es útil. ¿Y cuánto tiempo debe estar reposando? Mínimo 24 horas. Perdón, Gracias, por interrumpir. Además, no hay que olvidar que vamos a tener una sesión específica sobre el nopal, la baba de nopal, arquitecto Juan Antonio. Entonces, ahí yo creo que se va a ampliar muchísimo más la información que ahorita está solicitando a la doctora Angélica, aun siendo que, pues bueno, ya dio una respuesta bastante amplia sobre el punto. Gracias, maestra Cordero. Gracias, arquitecto Juan Antonio. Gracias, doctora. Pues aquí en el chat, muchas felicitaciones para usted, doctora. Dice que para nada nos aburrió. Dice muchísimas gracias, Mariana González. Mara Pimienta comenta sobre la ponencia. Gracias por compartir. Igual que Enrique, José Jesús.
todos diciendo que magnífica ponencia. Mónica, gracias por las aportaciones. Janet, gracias, excelente. Y pues un aplauso, acá lo está poniendo, no sé cómo puse ese icono, está muy simpático. Luis Humberto, muy buena presentación, gracias. Claudia, aquí hay una pregunta, dice, ¿nos puede agregar algún comentario sobre el palomeado de cal, sobre todo en bruñidos de cubiertas? Claro, sí. Quisiera primero decir que el palomeado de la cal es completamente normal. Es un proceso necesario, es parte del proceso de la carbonatación sana de cualquier mortero que tiene como conglomerante a la cal apagada. Es algo que debe suceder. ¿Por qué? Porque durante el proceso de carbonatación ya les decía que se conjuntan químicamente el CO2 con la composición de la cal, y entonces lo que sucede es que empieza a regresar a su forma estable, recuerdan, la que hace que sea dura. Pero para eso necesariamente conlleva la pérdida de humedad. La pérdida de humedad es, como en el cemento, debería de ser gradual. Y eso depende de qué tan bien preparado está el mortero. Eso también depende de la técnica. Y aquí hago un paréntesis pequeño. La cal es un material mágico, pero tampoco hace milagros. Para poder tener éxito en la restauración o en las intervenciones con cal, tiene que conjuntarse otros aspectos, como la técnica de aplicación, como la calidad de la carga, que en este caso pudiera ser arena o polvo de mármol, lo que sea, y también tiene mucho que ver con la cal de origen, ¿sí? Y la técnica de producción. Es decir, la cal no hace todo por sí sola. Y bueno, con esto cierro el paréntesis y regreso a la respuesta. Entonces, cuando se va perdiendo la humedad, si la cal está bien apagada, la forma de perder la humedad es más gradual y el palomeo se presenta y no es demasiado. Si el palomeo se presenta y se palomea completo, está bien. No pasa nada. Lo recomendable es que se palomee la primera capa, que vamos a llamarla como repellado, y se deja palomear, deja que termine de palomear e inmediatamente se coloca el acabado final. Pero ya que dejó de palomear, porque si nosotros hacemos el repellado e inmediatamente se coloca el acabado final, se palomea todo, obviamente. Entonces, lo que sucede con la capa más fina, que es el fino, digámoslo de ese modo, es que es tan delgado que el palomeo es menor, porque además la técnica de aplicación es otra. Entonces, va a haber un palomeo en el acabado final, pero es menor. Pero es el que es, por eso se debe dejar palomear la parte de abajo, la base, que es el repellado. Pero el palomeo es algo absolutamente natural, sin que sea excesivo. ¿Cuándo sabemos que es excesivo? Cuando a raíz del palomeo se desmorona, o sea, se cae. Gracias, doctora. Bueno, continuando con los comentarios del chat, pues siguen las felicitaciones. Roberto, Eden, Andrés, dice que pues muy interesante, que muchas gracias, una extraordinaria plática. Y Marta Guevara también reafirma estos comentarios, igual que Juan Armando. Continuamos, dice... Raquel se quedó a la mitad de su pregunta, si no las quieres poner, estaría muy bien. Martín, bueno, pues ya lo acaba de comentar la doctora en cuanto al palomeo. Y a ver, aquí hay una pregunta de un experto, Arturo de Oxical, pregunta, ¿qué parámetros físico-químicos y rangos me establecen que una pasta de 1 año de añejamiento es igual a una de mucílago de 0 meses? Lo que nosotros hicimos en la investigación, los parámetros son no puedo decir específicamente cuáles, pero podría compartir de manera muy general, es la modificación cristalográfica en cuestión física, en la cantidad de hábitos cristalinos planares que se ubican en el mismo rango de tiempo, de 0 a 12 meses, con una pasta que tiene mucílago y la que no. Otro rango, cuestión física, es con difractómetro de rayos X, que es la parte de tamaño y predominancia de compuestos que existen en ambas pastas. Se hace esa comparativa. A nivel físico es eso, ¿no? A nivel químico, lo que se determina es la cantidad la presencia de fases de calcita
y de portlandita. A nivel mecánico, lo que se determina son resistencias a la compresión en determinados periodos de tiempo, como se hace en un mortero de cemento que se hace 7, 14, 28, aquí se establecen otro tipo de parámetros, porque no son iguales, no se pueden medir igual. A la adherencia, igual, los mismos parámetros de tiempo, también se utilizaron parámetros de carbonatación en probetas, en caras exteriores e interiores, es decir, disponibles a CO2 y de poca disponibilidad. Y también se estableció absorción capilar, ¿no? Con una norma italiana. Y entonces ahí se determina tiempo de absorción y tiempo de secado. No sé si contesté. O si no, con toda confianza. Entramos a la parte ya muy técnica y muy científica. No hay que olvidar que la doctora Angélica está haciendo una investigación ya de muchos años y esta investigación continúa. Es por ello que todavía estos datos no los puede dar en particular. Está compartiendo cosas generales que no dudo que una vez que haya concluido esta investigación, pues nos las va a hacer llegar. Pues, doctora, siguen las felicitaciones en el chat. Todas estas felicitaciones se las vamos a hacer llegar. Además, no olviden que esta exposición está grabada y está a su disposición en el Classroom. Ahí la pueden bajar. Recuerden, por favor, que hay tiempos para bajar estas exposiciones. Les pedimos que las puedan bajar en estos tiempos porque después se complica muchísimo el podérselas compartir. Hay dos preguntas más. Yo creo que por cuestión de tiempo, dice, la cal en su proceso de apagado debe de cernirse. Una vez hecho esto, ¿puede palomearse la cal? La cal en su proceso de apagado debe cernirse. Una vez hecho esto, ¿puede palomearse la cal? Sí, sí se puede palomear porque el palomeo de la cal no tiene que ver con que si está cernida o no lo está. Tiene que ver con el proceso de carbonatación. Recuerden que la carbonatación es el proceso en el cual la cal que está trabajando ya en el mortero tiene contacto con el CO2 y empieza a secarse. Ese proceso de endurecimiento necesariamente implica la pérdida de humedad y eso hace que truene. ¿Quién estás hablando? No sé si contesté correctamente. Perfecto, gracias, doctora. O sea, no tiene que ver, y disculpen, mi perro se puso nervioso. Bueno, esto de las transmisiones en vivo siempre complica. ¿Quiere opinar? Muy bien, está también aquí, Roberto nos está comentando que si nos puede compartir algún manual para un mejor entendimiento del tema. No, todavía ni siquiera han empezado, mi amor. Para un mejor entendimiento del tema, es que, bueno, la verdad no hay un manual que hable de cómo trabajar la cal con miras a cuestiones prácticas en obra, ¿no? O sea, cómo apagar la cal correctamente. Existen muchos manuales en el mercado, digamos, existen muchas recomendaciones, incluso por parte de las autoridades del INAH, pero son recomendaciones generales, no hay una recomendación particular. ¿Cuál, si se refieren al apagado de la cal, ¿no? ¿Qué es lo correcto? ¿O cómo es que habría que hacerlo? Bueno, ya les compartía más o menos ciertos parámetros generales de cuánto tiempo, de la proporción, qué cuidar, qué no se debe hacer. Y sobre cómo utilizar la cal, también ya les compartí un poco, pero que yo les pueda recomendar un libro, un manual, no me atrevería porque no conozco alguno que me atreva yo a recomendar así. Gracias, doctora. Bueno, pues ya tendremos la oportunidad de cuestionar al ingeniero Mario Cuán en la siguiente ponencia que vamos a seguir platicando sobre este material. Y por último, abusando de su tiempo, doctora, el arquitecto Paulino dice, para intentar evitar que en su mayoría la humedad por capilaridad en los muros de mampostería, al aplicar nuestro repellado con cal arena, ¿sería necesario complementar con pintura a la cal y no vinílica? Para evitar la mayoría de la humedad por capilaridad. La humedad por capilaridad sucede cuando hay humedad que absorber del subsuelo, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, se tiene mantos freáticos muy superficiales, la cantidad de humedad por capilaridad que va a chupar como popote el muro, obviamente será mayor. Y en esos casos se recomiendan otro tipo de soluciones alternativas. Algunas que han sido útiles y que son muy sanas son las trampas de humedad, por ejemplo.
Como una solución extra, hablando del acabado del muro, la pintura a la cal no es que mejore ese comportamiento, es que es como quien, insisto, el repellado de la cal es como la piel de nosotros que nos permite sudar y regular la temperatura, y la pintura a la cal sería una crema, ¿no? Entonces, digamos que humecta, permite que todo esté trabajando perfecto y le da mayor durabilidad a el repellado, pero no incrementa o deprime o va en detrimento el funcionamiento hídrico. Eso es desde con qué mortero se mampostea, con qué mortero se recubre, y el acabado pues debe de combinar con lo anterior. Si yo le meto una pintura vinílica, ya amolé la situación, porque estoy colocando correctamente el mortero de pega, estoy colocándole un buen mortero para poder repellarlo, y encima le pongo una vinílica que tiene una resina plástica, le estoy otra vez embalando con plástico. Entonces, ¿qué hago? Lo estoy sudando para adentro, ¿no? O sea, entonces, no, debe de tener todo su tratamiento completo. Pero no es una solución para evitar la humedad por capilaridad. La humedad por capilaridad se evita cuando la humedad que está en el subsuelo no es mucha y está trabajando correctamente, el funcionamiento hídrico combina con el cuerpo del monumento, y cuando se tienen mantos freáticos, situaciones en las que la humedad va a permear necesariamente, entonces se acude a otro tipo de soluciones. Insistía en que una de las imágenes les puse ahí una trampa de humedad, y teníamos el manto freático a 20 centímetros y todos los días amanecía la obra y eran albercas, ¿no? Entonces la trampa de humedad fue muy útil y con eso fue suficiente. Gracias, doctora. Pues con esta pregunta cerramos la sesión del día de hoy. No sin antes pues seguir comentando que en el chat hay muchas felicitaciones a su ponencia, agradecimientos por haber compartido pues su conocimiento en relación a este tema, y pues dejándolo abierto para que en la siguiente sesión que nos toca el día miércoles 28 de julio, el ingeniero Mario Juan va a seguir platicando sobre la cal, va a hablar sobre la pintura y sobre los nuevos acabados que tenemos de este material. En relación a ello, Enrique Quintero, dame unos segundos, por favor. Si quieres poner tu pregunta en el chat y vemos si es muy amplia, se la haremos llegar a la doctora y la contestamos en el Classroom. Y si es pequeñita, bueno, pues a lo mejor la doctora Angélica la puede responder en este momento. Bien, les decía yo que el día miércoles 28 viene el ingeniero Mario Juan, va a continuar con este tema, pues dirigido a otros materiales, a la pintura, que también hubo algunas dudas respecto a esto. Y no olviden, por favor, los que no habían llegado al inicio de esta sesión, que a los que viven aquí en Puebla, vamos a repartir unos kits de Oxical por parte del ingeniero Mario Juan, el cual está solicitando se les entregue antes de su ponencia. Falta todavía 2 días, pero desafortunadamente nosotros vamos a estar entregando el día miércoles, ese mismo día de la ponencia, miércoles 28, de 2:30 a 4:30 de la tarde. Esto en la 5 Oriente número 2. Es a la lateral de la Catedral de Puebla. En esa 5 Oriente número 2 van a ver una puerta. Junto hay una ventana, una ventana muy larga. Ahí va a estar la arquitecta Dolores y una servidora entregando estos kits. Traigan por favor una identificación oficial, aun siendo que más o menos varios de ustedes los identifico por su nombre, por su cara, cuando prenden la cámara. Es necesaria esta identificación, ya que el ingeniero nos ha pedido que se haga este reconocimiento de los que están tomando el curso. Así que, por favor, miércoles 28, 2:30, 4:30, no habrá después chance de recoger estos kits, ¿vale? Por favor. Y no olviden la tarea de la maestra Estrella Soledad, que hay que leerla para saber qué tenemos que hacer antes de su sesión, que es el próximo lunes. A ver, Enrique Quintero, en algún momento escuché que los recubrimientos a base de tierra cruda eran mucho mejor que los de cal apagada. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Mito o realidad, doctora? Pues son cuestiones diferentes. La tierra cruda también es un material sumamente noble, maravilloso, pero tiene su sistema.
¿no? La tierra cruda, hay sistemas constructivos de tierra cruda, que también me gusta mucho el tema, y también como el sistema de cal tiene su base, y la base es de tierra cruda. Sí es cierto que son compatibles, es verdad que la cal apagada se utiliza con adobe, por ejemplo, y que la tierra cruda se utiliza con sistemas. No es que sea mejor, es que son sistemas diferentes, pero son compatibles, en cierto modo. Muchas gracias. Ahora sí, con esta última pregunta de Enrique Quintero, cerramos la sesión del día de hoy, de este lunes 26 de julio, agradeciendo primeramente a la doctora por haber compartido pues este magnífico trabajo que ha llevado durante algunos años y que no dudo va a seguir aportando cosas muy interesantes en relación al material de la cal. Y también a todos ustedes por la confianza, por estar aquí nuevamente con nosotros, compartiendo temas que tienen que ver con la conservación, con la restauración y con el amor hacia el patrimonio. Buenas tardes, síganse cuidando. Si se cuidan ustedes, nos cuidamos todos. Buena tarde. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Adiós, buena tarde. Hasta luego. Gracias, maestra Tere. Adiós, Moni. Adiós, cuídate. Adiós, José Luis. Gracias. Armando, nos vemos. Roberto, cuídense. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, Joana. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos, cuídate mucho. Muchas gracias. Nos vemos, Constantino. Fernanda, Dios. Oscar. Muchas gracias. Hasta luego. Jesús, cuídate, bye.